Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 18 de enero de 2021 y estás escuchando el podcast número 21 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de ciencias y ventas, de vender, y de lo poco que nos gusta a los científicos vender, de todo lo que tenga que ver con científicos y ventas. Además, tenemos una entrevista con Sara Preciado, que es responsable de innovación y propiedad intelectual, además de ser líder de proyecto en Enantia, que es una CRO que trabaja en química médica y en I+D en química y estado sólido. Empezamos. Muchas veces nos quejamos de lo alejados que están el mundo científico académico y el mundo de la empresa, ¿verdad? Y por mi labor profesional es algo que me encuentro todos los días, ¿no? Esa dificultad para hablar el mismo idioma tanto para un lado como para el otro. De hecho, es un poco mi función, ¿no? Ser un poco de traductor. Pues una de las frases que más se repite, ¿no? Cuando hablo con personas que vienen del mundo, sobre todo del mundo académico, que quieren hacer un cambio profesional, ¿no? Hacia el mundo empresarial, es que me dicen, mira, Manolo, yo quiero seguir trabajando en algo de lo mío, ¿no? O sea, en ciencia, pero que no sea de comercial. Y me lo dicen con una claridad pasmante. Y después, cuando hablo con un hiring manager que está buscando un perfil científico, en muchas ocasiones me dice, mira, necesitamos a alguien con un perfil comercial, ¿vale? Pero que sepa bien de lo que está hablando, o sea, a nivel técnico. Y ahí viene mi reto, ¿no? El reto de hacerle descubrir al científico lo bonito y lo interesante y lo importante que es vender y cómo puedes ayudar a los demás vendiendo. Y por otro lado, pues intentar mostrarle a determinadas empresas que contratando a perfiles que pueden ser comerciales pero con un background muy científico, pueden llegar a vender más. Y todo esto posiblemente surge de cómo nos forman, ¿no? durante nuestro periodo científico en el mundo académico. Yo no sé si alguna vez te has planteado esta pregunta, ¿no? Pero tú, ¿para qué ibas a los congresos, ¿no? Cuando estabas haciendo investigación, hacías tu doctorado, tu no sé, trabajo de fin de máster, cualquier cosa que hayas hecho que te haya llevado a un sitio donde hay mucha gente, muchos científicos, ¿tú qué hacías allí? O sea, ¿a cuánta gente conocías? ¿Cómo hacías networking? Voy más allá. Cuando estabas en esos congresos y estabas en los pósters, en las charlas, etcétera, te acercabas a los stands esos comerciales del congreso, los que estaban allá al fondo, ¿no? Que parece que estaban como separados de tu actividad real en el congreso, o tu única interacción realmente era con personas de tu propio ámbito profesional, ¿no? ¿Eras de esos que se acercaban a los stands para agarrar un bolígrafo o algo así y te volvías rápido? Probablemente ahí termina tu interacción con el mundo comercial, ¿verdad? En muchos casos, bueno, continuaba con el día en el que te encontrabas allí en el laboratorio al comercial de ventas, ¿no? Que se pasa por allí de vez en cuando. Y claro, por supuesto, tendemos a no dedicarle mucho tiempo, ¿no? A ese profesional porque nos quiere vender. Vender. Y en nuestra cabeza se dibuja esa ecuación que dice algo así como, me están vendiendo, o sea, eso me están haciendo perder el tiempo. Cuando le dedicas tantas horas a la investigación, cuesta un mundo salir a tomar aire fresco. Y de hecho, se hace muy difícil salir del laboratorio, exponerse a otras realidades y conocer gente de otros mundos, ¿no? Y cuando sales, cuando lo haces, por ejemplo, cuando vas a un congreso, acabas rodeándote del mismo tipo de personas con las que te vas a tomar café todos los días. Es bastante alucinante. Pero es lo normal, ¿no? Porque no exploramos. Y uno no puede llegar a ser algo que no sabe que existe. En fin, que a los científicos nos gusta descubrir, pero tenemos claro que odiamos vender. Así que bueno, después de un congreso tú vuelves a tu rutinilla en el laboratorio, en el trabajo, ¿no? Y te vas haciendo mayor. Pasa el tiempo, comienzas a escribir papers, luego pides proyectos, ¿no? Los proyectos te llevan a más proyectos, y a más papers, y a más grants. Tu proyecto está como muy claro en tu cabeza, ¿no? Te parece muy guay, pero después tienes que convencer a los evaluadores del original que es para conseguir más dinero, más financiación, etcétera. Si no, te quedas sin financiación y de paso sin proyecto profesional. Así que sigues pidiendo proyectos. Y entonces empiezas a entender lo importante que es saber comunicar lo que quieres hacer. O sea, descubres la importancia del marketing, ¿no? De saber escribir bien, del networking, de las relaciones, de dar charlas y más charlas, ¿no? Para aprender a dar charlas y hacerlas cada vez mejor. Aprendes a comunicar de manera eficaz, atractiva, y te das cuenta de que necesitas posicionarte, o sea, conseguir que tus colegas y evaluadores tengan confianza en ti y en tu trabajo. Vamos, que necesitas vender tu proyecto. Pero claro, los científicos odiamos vender. Porque, ¿qué significa vender? Muchos de los científicos que contactan conmigo con intención de darle un giro a su vida profesional
sienten que han dejado de ver la parte práctica a su trabajo, ¿no? En su momento, bueno, pues decidieron entrar en el mundo de la investigación para ayudar a los demás, ¿no? Y hacer un mundo mejor, pero ahora, pues bueno, sus valores y su actividad diaria pues no van de la mano. Así que les gusta su trabajo, pero algo falla. Por norma, a los científicos nos apasiona nuestro trabajo. Creamos conocimiento, ¿no? Y ayudamos a construir progreso en nuestra sociedad. Pero además nos gusta nuestro trabajo porque no es rutinario. Normalmente, ¿no? Hay cierta libertad, estamos continuamente aprendiendo, en fin. Hay muchas cosas ventajosas y además le hemos cogido el gustillo a eso de hablar en público, comunicarnos, también hacer presentaciones convincentes, escribir de manera efectiva. Vamos, exactamente lo que hace un equipo de ventas en cualquier empresa. Y sé que ahora mismo estarás pensando, bueno, Manolo, espérate, no te pases, porque no tiene mucho que ver. Claro, sentimos que ese mundo de las ventas está como demasiado alejado de nuestros valores, de nuestras metas profesionales, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros. Ayudar a hacer un mundo mejor, curiosidad innata, amor por la naturaleza, deseo de conocimiento, que no te dio la nota para entrar en medicina, en fin. Hay 1000 motivos por los que uno decide convertirse en científico. Pero lo que nadie te va a decir es que decidió entrar en ciencia porque le gustaba vender. La duda es, claro, ¿sabemos realmente lo que es vender? No todo el mundo ha nacido para vender, eso está clarísimo, ¿no? Y te tiene que gustar. Y no necesariamente desde el principio, cuando aún no entiendes exactamente de qué va la cosa. Tienes además que valer, ¿no? Pero también es algo que, como cualquier cosa en la vida, se puede aprender y mejorar con el tiempo. Y el mundo de las ventas y el marketing está cambiando a un ritmo brutal, vertiginoso. O sea, la propia carrera del comercial está reinventándose. Y desde el Big Data, Digital Selling, pasando por inteligencia artificial, el Social Selling, Neuromarketing, como dice Alex López, ¿no? Las ventas han cambiado. ¿Y tú? La visión de futuro, ¿no? La creatividad, el conocimiento tecnológico, el liderazgo o la capacidad analítica o de estudio se han unido a competencias como la actitud proactiva, la autogestión, la gestión de la frustración, la automotivación o el saber trabajar bajo presión. A todo eso se le unen habilidades y rasgos profesionales como la paciencia, la perseverancia, honestidad, capacidad de comunicación y gestión. ¿Todo esto que te estoy diciendo te suena? ¿Te reconoces tú en estas competencias? Un ejemplo más de que no somos tan diferentes, ¿no? Los científicos y los vendedores, como dice Mónica Mendoza, es que para poder cerrar una venta, un comercial tiene que hacer 100 llamadas a potenciales clientes, de los que solo 30 le escucharán, 10 como mucho le recibirán y 1 finalmente le comprará. ¿Cuántos experimentos tienes que hacer para que un experimento funcione? Es más, ¿cuántos experimentos tienes que hacer para conseguir que sea publicable? Hoy en día, si te vas a los portales de empleo, 1 de cada 3 ofertas más o menos de empleo corresponde a la categoría comercial y ventas. O sea, las empresas necesitan perfiles con carácter comercial, personas innovadoras que además aporten valores, metodología en venta, técnica o consultiva, ¿no? Y si a eso le sumas un buen background técnico y algo de formación específica, es más que probable que comiencen a abrirse puertas. Si no somos tan distintos, ¿por qué tan pocos científicos contemplan entonces la posibilidad de adentrarse en el mundo de las ventas? Pues probablemente porque desconocemos el significado real de lo que es vender. Y por supuesto, no somos conscientes de las competencias que ya tenemos y que podemos potenciar en numerosas tipologías laborales de perfil científico que tienen un alto grado de desarrollo comercial, aunque a veces no sea tan obvio, ¿no? Solemos tener además una visión muy desfasada de lo que significa ser un profesional de ventas, ¿no? Que ni por asomo se nos ocurre que una de las misiones de cualquier equipo comercial es precisamente esa que echamos de menos en el trabajo, ayudar. La venta no es engañar ni hacer de maleante, es ayudar. Lo que es difícil es encontrar ese equilibrio entre lo que yo quiero y lo que necesita el mundo. En mi vida profesional he tenido 2 momentazos de subidón, ¿no? De subidón científico o profesional. 2 de esos momentos bombilla, donde la emoción te invade por sorpresa, ¿no? Fueron muy diferentes. Uno fue un sábado por la mañana, me acuerdo perfectamente, cuando trabajaba en Nueva York. Fue el momento en el que descubrí que las células ciliadas del sáculo de la rana, del oído, podían generar potenciales de acción, como lo hacen las neuronas o las células cardíacas. Bueno, fue un descubrimiento que para mí era mayúsculo, ¿no? Y que me convirtió en ese segundo en el tío más feliz del mundo, ¿no? Tan feliz, de hecho, como un competidor y colega que en la otra punta de Estados Unidos lo había descubierto unos mesecillos antes que yo, ¿no? Pero bueno, sin comentario. Y el otro momento probablemente más alucinante de mi carrera, muchos años después, fue el día en el que vendí por primera vez mis servicios como consultor. O sea, mi primer cliente.
Pero no fue la venta lo que me pareció alucinante, ¿no? Lo que realmente me dejó estupefacto, de sorpresa y de alegría, ¿no? Fue al ver que mi cliente, tras haber recibido el servicio y haber hecho el pago, me dio las gracias y me transmitió que le había ayudado enormemente a resolver su problema, ¿no? Claro, ese día me di cuenta realmente de que no vale solo con querer ayudar, sino que tiene que existir esa otra persona a la que poder ayudar, para poder resolver un problema concreto. Ese día, en el que descubrí que vender es básicamente ayudar a los demás, mi respeto por los profesionales del mundo de las ventas cambió totalmente. Y de momento ahí sigue. Y entender el valor que aportas a los demás y saber transmitirlo no significa dejar de ser idealista. Para mí significa madurar. Una vez le preguntaron a Charles Lazarus, el fundador de Toys R Us, la tienda esta de juguetes, cómo entró en ese mundo, ¿no? En el negocio juguetero. ¿Y sabéis qué contestó? Bueno, es fácil. Alguien entró en mi tienda de muebles para bebés y me preguntó si teníamos juguetes. Tan simple como eso. Quería comentaros que tenemos un nuevo formato en nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Si estáis interesados no solo en encontrar un empleo, sino también en un cambio de carrera profesional, una reorientación, una transformación profesional, por favor, contactad con nosotros en info@carrerascientificasalternativas y nos contaremos mucho más sobre este programa online. Sabéis que nos podéis encontrar también en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues el podcast, o ya no sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios de este podcast con las entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? Hoy tenemos una entrevista con Sara Preciado. Sara es responsable de innovación y propiedad intelectual y líder de proyecto en Enantia, que es una CRO que trabaja en química médica y en química y estado sólido. Y bueno, aproveché una de mis visitas al Parque Científico de Barcelona para entrevistarla. Así que aquí tenéis la entrevista. Vale, yo creo que podemos empezar ya. Bueno, hoy tenemos a Sara Preciado, a la doctora Sara Preciado. Ella es responsable de innovación y propiedad intelectual y además también es líder de proyecto en Enantia. Sara, bienvenida. Gracias. Sara, cuéntanos un poquito cómo iniciaste tú el proceso de convertirte en científica. ¿Cómo fue el inicio? Bien, yo hice una carrera en químicas y allí... Bueno, primero tuve una beca de colaboración en departamentos, que fue dentro del grupo de la Universidad de Barcelona, y además como prácticas de un pool de asignaturas de la carrera eran unas prácticas en industria. Entonces allí hice un primer contacto con la industria, que fue en los laboratorios Almiral, donde más tarde me contrataron como personal interno de la empresa y pude trabajar allí durante aproximadamente un año y medio. O sea que tu contacto realmente con el mundo de la empresa lo tuviste al principio. Bastante al principio. Claro, ya había tenido un poco de contacto académico con esta beca de colaboración en departamentos y luego tuve el más laboral de empresa, ¿no? Vale, y sin embargo decides hacer la tesis. Sí, yo allí es en Almiral donde realmente me di cuenta de que a eso me gusta, que quiero tirar hacia adelante y que me quiero dedicar a eso. ¿Y cuál era el tema de la tesis? Síntesis de moléculas bioactivas en compuestos antitumorales con núcleos de tiazol e indol, o sea, moléculas bioactivas. Vale, y tu sensación es que cuando haces ese tipo de tesis que es muy... Claro, tú vienes del mundo académico, tienes mucho background ya por Almiral, del mundo empresarial, y sin embargo la temática de tu tesis es básica, ¿no? Es ciencia básica. Uh-huh. ¿Cuánto de segura estabas en ese momento de que tu camino iba para algo práctico o para algo puramente básico? Claro, durante la tesis nosotros intentábamos buscar mucha aplicación y teníamos mucha colaboración. Mi tesis tuve la suerte de que fue muy multidisciplinar. Colaboramos con muchos departamentos, tanto empresa como universidades.
Entonces ahí pude ver realmente pues cómo enfocar un proyecto ya desde dándole una aplicación, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando terminaste la tesis, ¿sabías lo que querías hacer o no? Claro, tenía claro que a mí me gustaba ir a empresa, pero quería seguir probando o seguir un poco en el mundo académico, ¿no? Pero ¿no podías lanzarte ya a la empresa? Creía que todavía me faltaba formación y que quería hacer una estancia fuera de España. Entonces, eso me lo permitía pues, pedir una beca postdoctoral, como hice, y además durante la tesis hice una estancia en Londres y el tema me interesó muchísimo y quería continuar. O sea, fue un proyecto que me era muy interesante. Vale, y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa transición al postdoc. La transición difícil, porque te vas de tu país, vas a un mundo completamente nuevo. El grupo ya lo conocía porque había estado 3 meses durante el doctorado. Consigo una Marie Curie que te da un poco de campo y me permitió volver a ese grupo. Y difícil, pero yo lo recomiendo 100%. O sea, fueron unos años muy intensos donde trabajé de lunes a domingo, muchas horas. Claro, tienes un proyecto que es tuyo propio y que le dedicas tu vida 100%. ¿Y qué es lo que echas de menos, Sara, de aquella época? Trabajar de lunes a domingo, imagino. No, pero lo hacía muy a gusto. O sea, era algo que, no sé, no me importaba, ¿no? Quiero decir, era algo que yo ya entendía, que yo estaba allí para hacer eso, que yo lo había decidido y que me gustaba hacerlo. Entonces, ¿tú estuviste en Londres y en Cambridge? Sí. ¿No? Primero hago unos 2 años en Londres y después, bueno, ahí teníamos un subproyecto que era en colaboración con un grupo de Cambridge, de biología molecular. Entonces, al finalizar la etapa en Londres, voy aún con la Marie Curie, voy unos meses a Cambridge para ver un poco la aplicación de los compuestos que hacíamos y todo. Vale. ¿Y qué es lo que echas de menos de aquella época? La libertad, digamos, de poder trabajar en tu propio proyecto y en el entorno también, ¿no? Era como todo mucho más friendly, ¿no? Que no en una empresa, muchas veces. ¿Y a nivel personal? A nivel personal... O sea, ¿te cambia mucho la vida? Te cambia mucho la vida. El hecho de estar en otro país a mí me supuso un gran cambio personal. O sea, yo aprendí muchísimo como a nivel personal, ya aparte del laboral y de formación, pero personal fue muy importante. ¿Y qué recuerdos buenos o diferentes tienes de ese periodo que no te pasó en Barcelona, ¿no? Cuando estabas haciendo la tesis o cuando estabas en Almiral? Es difícil de decir. O sea, tengo un recuerdo muy bonito y un recuerdo muy duro a la vez. ¿Pero duro por horas de trabajo? Y por la familia, por echar de menos todo lo que te lleva, ¿no? Estar fuera. Muy bien. Sara, cuando pasa el postdoc, bueno, imagino que será también un proceso de transición, ¿no? Tú vas terminando el postdoc y vas viendo qué pasa ahora después, ¿no? ¿Cómo son esos momentos? ¿O quién te hace pensar o quién te ayuda a decidir cuál es el siguiente paso? Realmente los momentos son duros porque tú decides, bueno, tienes en ese momento la decisión de me quedo en este país, vuelvo a mi país de origen, quiero seguir en academia, quiero irme a empresa, son decisiones muy difíciles. Yo podía haber hecho otro postdoc, podía seguir, haber seguido en Inglaterra, por ejemplo, pero decidí que quería volver a España, entonces vi una oferta en Enantia, apliqué y conseguí volver. Vale, bueno, ahora vamos a eso que me parece súper interesante. La duda que me entra a mí es, claro, cuando tú estás ya, si tienes un poquito de background del mundo no académico y estás en Londres, claro, la primera cosa que se te ocurre es, oye, vamos a trabajar en Londres, ¿no? Me imagino, sí. ¿no? Y posiblemente tuvieras compañeros, ¿no? O amigos que hicieron ese tránsito. ¿Tú ves conveniente o interesante que si al final tu camino va hacia el mundo de la empresa, puedas tener ese inicio, ese primer paso profesional no académico en un sitio como el Reino Unido? O sea, ¿es ventajoso? ¿Da un poco igual? ¿Es mejor volver al sitio, al país donde tú quieres acabar y empezar ahí? ¿Cómo lo ves? Yo, para mí, hacer una estancia fuera y tener una experiencia en otro país, con la manera de trabajar que tienen en otro país, ayuda muchísimo a cuando tú luego vuelves a tu país o a cualquier otra empresa poder aportar lo que se hace en otros sitios. O sea, para mí fue súper importante. Claro, pero tú estabas en un ambiente relativamente académico. Sí. Y sin embargo podías haber empezado a trabajar en empresa. Allí en Inglaterra. ¿No? ¿Qué es lo que te hizo decidir una cosa u otra? O sea, ¿por qué decidiste no hacer ese paso? Que a lo mejor es el más fácil, ¿no? Una vez que ya estás allí, ¿no? Sí. Para mí fue una decisión personal.
tenía a mi pareja que también estaba en Inglaterra, que también decidió que quería volver y queríamos hacer vida familiar aquí, y eso fue lo que me tiró. Muchos días, muchas veces a día de hoy aún nos planteamos por qué volvimos, ¿no? Y por qué no nos quedamos allí, que estábamos muy bien, ¿no? Y cuando se te plantean dificultades aquí en España, es muy habitual esta pregunta y lo recordamos a nivel de los dos, una etapa preciosa y vamos, mucho recorrido. ¿Qué echa de menos de esa etapa que ahora no pasa? Bueno, estábamos separados era como otra vida, ¿no? Como otra burbuja separada de todo, que sabíamos que tenía una duración limitada porque sabíamos que acabaríamos volviendo y la exprimimos al máximo, ¿no? A nivel de todo, de contactos, de amigos, de experiencias, de vivir, de salir, de movernos, de viajar. O sea, que es algo que, claro, cuando ya vuelves aquí ya te estabilizas, tienes tu vida, familia, tal, y ya... Claro. En tu caso, o sea, cada proceso de selección es un mundo, ¿no? Y cada empresa funciona diferente, cada situación es diversa. En tu caso, cuéntanos cómo fue el proceso de empezar a trabajar en Enantia, que a lo mejor no es lo más corriente, pero estas cosas pasan, ¿no? Claro, muchas veces hablas con personas que llevan mucho tiempo buscando su sitio, tienen a lo mejor dificultades para encontrar esa empresa o para entender cuál es su valor diferencial en esa empresa, o han hecho tropecientas entrevistas y al final no acaba de... En tu caso fue un poco directo. Sí, yo tuve mucha suerte, la verdad. Cuéntanos cómo se hace ese proceso de voy a empezar a aplicar a sitio. La verdad es que yo lo hacía sin presión, en el sentido que yo todavía tenía un contrato que me podía durar unos meses, con lo cual empecé a buscar, empecé buscando Barcelona, porque era la ciudad donde yo me había criado, donde yo quería estar. Vi la posibilidad había una oferta en Enantia, apliqué y daba el perfil, el tipo de persona, el tipo de persona que buscaban encajaba bastante, a mí me encajaba bastante el proyecto, me gustaba y encajó y surgió bastante bien. Y cuando dices buscar, ¿qué es? ¿Irte a LinkedIn o irte a InfoJobs? Sí, o al final, o vas mirando empresa por empresa, a las empresas que tú te gustaría volver de tu sector, por ejemplo, miras las páginas, ves las ofertas que tienen. A veces no hay ninguna oferta, pero yo no lo hice en aquel caso porque ya me fue muy, muy rápido, pero una de las opciones que tenía era directamente enviar currículum, porque a veces no está la oferta en sí, pero sí que necesitan, o les despiertas la alarma, ¿no?, cuando envías tu currículum. Muy bien. Y en tu caso, ¿cuántos procesos de selección tuviste que comenzar para acabar en el sitio en el que estás? Y este fue el único proceso de selección muy afortunado. Sí. Muy bien. Oye, y en ese momento de dudas, de no saber exactamente si tirar para un lado o para otro, ¿en tu caso hubo alguna persona, alguna institución que te ayudara o que fuera tu mentor, ¿no? Que te pudiera ayudar? Sí, yo una persona que he tenido siempre como referente, como consultor a este nivel, siempre ha sido mi director de tesis, Rodolfo Lavilla, y siempre, en todo momento, lo he tenido presente, ¿no? Si me fui a hacer el postdoc, pues el contacto seguía, ¿no? Y entonces siempre le iba preguntando, ¿no? Pues si sale alguna cosa o si surge algo, como todavía teníamos proyectos en común, además, pues el contacto era bastante... Y a una institución que sí me ayudó fue allí en Cambridge. Tienen un departamento, el cual pues me ayudó tanto a redactar el currículum como a enfocar las búsquedas que yo tenía que iniciar, ¿no? Entonces cambió mi currículum, el típico currículum que tenía pues de cuando me hacían presentar para la tesis, sí, pues mucho más estructurado y destinado a empresa. Entonces estaba como todo más detallado a lo que la empresa quería ver, ¿no? No simplemente la experiencia aquí, sino qué has aportado, qué has aprendido de cada experiencia, ¿no? Claro. que te llevas. Claro, o sea que realmente tú, de haber ya vivido algo de la empresa, sumado al hecho de que tenías cierta estrategia, ¿no? Pues claro, no partías de cero, realmente, ¿no? No, en la búsqueda Yo, para mí, el hecho de haber podido trabajar en Almirall antes de hacer la tesis es que me ayudó incluso a cómo enfocar la tesis. Claro. Porque ya tenía una idea de lo que era un proyecto, ¿no? A nivel más empresarial, ¿no? Claro. Y lo apliqué tanto en el doctorado como después en el postdoc, que tienes que gestionar tu propio proyecto, tu budget, tus ideas y tus recursos, ¿no? Sara, cuéntanos un poquito tu día a día actual, ¿vale? Tú ahora mismo haces varias cosas, no eres una sola cosa. Cuéntanos cuál es tu actividad como responsable de innovación. ¿Eso qué significa? Bien, en la empresa donde trabajo, en Enantia, tenemos tanto proyectos de cliente como proyectos internos propios nuestros. Entonces, desde la parte de innovación, lo que intentamos es buscar proyectos interesantes en los cuales vamos a trabajar nosotros internamente. ¿Y cómo se hace eso?
pues se tiene que hacer una selección. Esto es muy complicado, es un proceso que no tiene un orden establecido, sino que, bueno, pues buscamos proyectos que puedan interesarnos en el sentido de poder aplicar las tecnologías que nosotros hemos desarrollado en la empresa y, bueno, pues también con un objetivo, ¿no? Pues si tenemos una tecnología, poder aplicarla y verle un resultado pues a nivel de mercado, quizás. Pero cuando hablas de buscar proyectos, ¿estamos hablando de algo parecido a lo que tú puedes hacer durante un postdoc? ¿O realmente estamos hablando de contactar con personas, con grupos? Es un poco una combinación. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el postdoc, que el director del grupo, ¿no? El responsable del grupo, nos pedía proyectos, ¿no? Nos decía, vale, viene un alumno de máster, busca un proyecto, ¿no? Vale. Pues esto es un poco igual, pero tú ya tienes las directrices de la empresa, ya sabes qué necesita la empresa y qué le has de aportar. Vale. Pero el buscar un proyecto es, desde luego, algo muy complejo. Y luego buscar los recursos, claro, tienes la ventaja que, digamos, la empresa ya te aporta esos recursos, ¿no? Que es una gran ventaja. Yo recuerdo cuando tenía que pedir becas, claro, para mí esto era una de las cosas que el quedarme en el mundo académico veía que era muy difícil y era un continuo, que tenías una beca, te duraba unos años, se acababa, volver otra vez a empezar. Y esto es lo que la empresa veo que bueno, pues te da cierta estabilidad y es una de las ventajas, ¿no? Entre el mundo académico y el de empresa. ¿Y qué te hace falta para llevar bien el tema el ser responsable de innovación de la empresa? ¿Qué tipo de aptitudes piensas que necesitas clarísimamente, sí o sí? Organización y gestión. Tienes que ser muy organizado y gestionar muy bien el proyecto en sí, ¿no? Desde la idea, objetivos, y recursos y el pool de cosas que quieres hacer. Pero, ¿y eso también imbrica un poco con tu posición de líder de proyecto o no? ¿Son dos cosas separadas? Son dos cosas separadas pero unidas, porque al final, como responsable del proyecto, lo que hago es el proyecto del cliente lo desarrollo acorde con las necesidades del cliente. O sea, el cliente nos dice lo que necesita y nosotros lo desarrollamos. Tenemos unos objetivos claros, un tiempo marcado y unos resultados que obtener. Vale. ¿Y tú buscas el cliente? No. Eso lo hace el departamento comercial que tenemos en Enantia. Perfecto, vale. La otra vertiente, que no está relacionada en parte, pero que en parte sí, es tu rol de responsable de propiedad intelectual. Esto a una persona que está más relacionada con el mundo académico le chirría y le suena chino mandarín. ¿Cómo empieza a meterse una persona en el tema de la propiedad intelectual? Va un poco ligado, porque cuando nosotros desarrollamos un proyecto, al final lo que intentamos es proteger esa idea o esa tecnología. Entonces va unido, porque tienes que saber, cuando tú entras en un proyecto, pues si ya está protegido, es decir, si ya han investigado antes, si hay patentes detrás, con lo cual no te interesa entrar en ese tema o en ese proyecto, ¿no? Vale. ¿Pero y cómo se aprende a hacer todo eso? Se aprende día a día porque te lo vas encontrando. O sea, yo había redactado patentes durante la tesis. Vale. Tenía un poco de experiencia, pero me he ido formando durante estos años. O sea, he hecho cursos de formación relacionada a las patentes. Pero no hay una formación súper reglada, un máster concreto que tengas que hacer. Yo no he hecho ningún máster. He hecho muchos cursos a diferentes niveles, tanto de básicos de patentes, más avanzados y de transferencia tecnológica. Vale. Y de todas las cosas que haces, ahora que son muchas, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho llevar los proyectos. O sea, el rol de project leader me gusta porque ves todo el proyecto en global, desde que empieza, con los recursos, con el equipo, gestionar el equipo, el trato, el organizar el trabajo que se va a llevar a cabo para conseguir ese objetivo y ver que lo estás haciendo bien, que estás llegando al objetivo que quieres y que la empresa el cliente te lo agradece. Eso para mí es muy reconfortante. La parte de innovación es más difícil, porque encontrar un proyecto que sea bueno para la empresa es más difícil, porque entran muchos factores, digamos, ¿no? Que le interesa a la empresa, que nos sea rentable, que tengamos esos recursos, que podamos destinar todo ese tiempo y esfuerzo para luego ver un objetivo que quizás sea a largo plazo, ¿no? Y en realidad, para ser responsable de innovación, tampoco es que haga falta tener un doctorado, ¿no? Imagino. ¿O sí? Quizás no haga falta, pero sí que tienes que tener una experiencia previa porque has de saber cómo funciona un proyecto.
cómo desarrollarlo, porque si no, tampoco sabes, y también tienes que tener un background, ¿no? de tu área científica, porque si no es imposible que tengas ideas, ¿no? O sea que en este caso sí que es un plus, ¿no? Para mí es importante. Sí. Vale. Y de todas las cosas que haces, claro, en el mundo académico, cuando estuviste haciendo incluso el postdoc, tenías una realidad, unos objetivos, cosas concretas. Ahora estás haciendo cosas diferentes y ahora aprendes cosas diferentes. ¿Qué cosas estás haciendo ahora que te gustan y que a lo mejor disfrutas en el día a día que no hubieras podido hacer en el mundo académico? Pues, por ejemplo, la gestión de los proyectos de cliente con los recursos que ya te aporta el cliente. Porque en el mundo académico, por ejemplo, cuando tenía el proyecto Marie Curie, estaba muy establecido el objetivo y, claro, tenía la suerte de que Marie Curie es un proyecto que te da mucho dinero y no tienes problemas económicos. Sí. Pero sí que había encontrado, por ejemplo, en la tesis más limitaciones. Pues esta patente no la podemos mantener porque tiene un coste. Esto a nivel de empresa son limitaciones que no te encuentras, ¿no? Vale. Y que se agradecen. Mucho además, ¿no? Sí. Oye, entonces, para ser responsable de innovación, ¿tú qué competencias piensas que hay que tener, seguro, sí o sí? Seguro tienes que tener una organización, unas ideas, o sea, tienes que tener un open mind, ¿no? Una mente muy abierta para poder abrir un abanico de proyectos, ¿no? Que puedas pensar que pueden encajar en... Tienes que tener potencial de comunicación, porque si no, no puedes hablar con o empresas o contactos que te va a hacer. Y la red de contactos, de nuevo, es muy importante, porque a partir de ahí pueden aparecer proyectos interesantes. Oye, ¿cómo puedes desarrollar esa red de contactos o potenciar esas competencias de comunicación incluso durante tu postdoc? ¿Algún tipo de grupo, asociaciones en las que puedas hacer algo en paralelo que te puedan incluso ayudar a tu objetivo primario? Claro, yo en este caso, por ejemplo, la Sociedad Española de Química Terapéutica, desde la que yo soy miembro desde hace muchísimos años, es una red de contactos, propiamente, porque ahí hay tanto universidades como empresas. Entonces, eso te ayuda cuando vas a congresos, cuando conoces a gente, tanto en conferencias, en talleres, en cursos. Todo esto te abre tu networking, ¿no? Muy bien. Y para el tema de la propiedad intelectual, ¿qué te hace falta? ¿Qué tipo de habilidades necesitas no solo para hacerlo bien, sino para un poco disfrutarlo? ¿Qué tipo de persona puede disfrutar el trabajo con propiedad intelectual? Tienes que ser muy centrado, muy organizado y sí, creo que tienes que tenerlo todo, tienes que tener las ideas muy claras y muy bien establecidas. O sea, organización es la palabra clave. Organización para mí es una palabra clave. Muy bien, Sara. Sara, ¿tendrías algún comentario, alguna idea, algún tip para esas personas que están todavía buscando su camino, que están explorando, no lo tienen muy claro y que a lo mejor son un poco reticentes a dar ese salto fuera del mundo académico? Que lo hagan. Si tienen claro, o sea, yo por ejemplo, si tienen claro que quieren seguir en academia, que luchen, porque se consigue. O sea, hay muchos ejemplos que es posible y que disfrutan, porque al final es lo que ellos quieren hacer. Y para mí lo más importante es que hagamos lo que queremos hacer y seamos felices con lo que hagamos, porque si no, todo el esfuerzo, todas las horas y la dedicación no tiene sentido. Para mí eso es clave. El salto no es tan complicado. Al final, todo lo que aprendes durante la tesis, durante tu vida personal y profesional, te ayuda y no es tan difícil. O sea, a veces vemos como la empresa no es tan, está muy estigmatizado, ¿no? Al final la empresa tendrá sus proyectitos y trabajará de la misma manera quizás que tú trabajabas durante tus proyectos de la tesis. Con lo cual, adelante, porque no es para tanto. Muy bien. Pues, doctora Preciado, mil gracias por la entrevista. ¿Vale? Y seguimos hablando. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvides que nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, ¿vale? Porque nos es de mucha ayuda. Recuerda además que puedes visitar la página web de carreracientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con las entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa es recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad para científicos, o sea, para ti o para tu institución, o quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carreracientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información.
Y para aquellos de vosotros que tengáis claros que necesitáis ayuda para realizar un cambio profesional, no simplemente para encontrar un empleo, sino más bien para realizar una reorientación de vuestra carrera, si cuentas con tiempo y tienes claro que necesitas un cambio, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te contaremos sin compromiso mucho más sobre el programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a tu trabajo actual y también y sobre todo a cualquier empleo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.